Spectrum. Soy Amalia Viviana Basanta Hernández. Eh, Nací en un seno de una familia dedicada al arte. Mi mamá, coreógrafa, directora, investigadora, creadora, desarrolló un proyecto en el cual yo nací en medio de ese proyecto. Al nacer en el seno de una familia, yo no decidí en qué momento me iba a dedicar al arte o a la danza. Simple y sencillamente iba creciendo en medio de eso que para mí era parte del alimento cotidiano. Construirme no fue decidir en términos de cuando yo creciera iba a decidir ser artista o iba a decidir ser coreógrafa o iba a decidir dedicarme a otra cosa. Estudié ciencias de la comunicación, la cual no acabé por irme a una gira de 6 meses con mi mamá. Ella prefería que me volcara hacia la danza. Así empecé a la edad de 4 años, 5 años a estudiar danza en la escuela de mi mamá. Posteriormente entré con la maestra Nelly Happy. Seguía yo tomando danza tradicional siempre y siempre acompañaba en muchos momentos a mi mamá a su proceso de investigación a los pueblos originarios, a las tradiciones, a las fiestas, a las celebraciones de los santos patronos, en fin, a una gama enorme donde teníamos contacto con las raíces. ¿Qué fue lo que hizo mi mamá? Llevar nuestras tradiciones al mundo y abrir esa puerta donde no se conocían, porque hubo un momento en donde el mundo no tenía el interés que fue empezándose a crear en relación a México y su cultura. Fue poco a poco conociendo qué país éramos, un país diverso. La diversidad ha sido finalmente algo que nos describe a los mexicanos. Así fui creciendo, estudié el ballet clásico con la maestra Nelly Happy, luego estuve en Ballet Nacional estudiando con la maestra Guillermina Bravo, donde tuve grandes maestros como Rosana Filomarino, Federico Castro, Valentina Castro, algunos maestros que trajeron a México como Yuriko, y posteriormente mi mamá se acerca mucho a Alvin Ailey cuando se hace el proyecto de 1968, que era crear un gran espectáculo, que la Olimpiada no fuera nada más y exclusivamente un elemento deportivo, sino se hizo una Olimpiada cultural. Esa Olimpiada cultural contuvo coreógrafos mexicanos que fueron a Sudamérica, Centroamérica, a conocer todos los usos y costumbres y tradiciones, y se invitó de todo el mundo, de Grecia, de Turquía, de Rusia, de África. Los coreógrafos que representaban, y Alvin Ailey vino, representaban a sus países. Estudié después jazz, mucho tiempo con Emma Pulido, y luego estuve en Nueva York con Nat Horn. Estuve estudiando con distintos maestros. Con Alvin Ailey estuve con Milton Myers, con una maestra entrenada por Catherine Dunham, que era realmente una maravilla, esa técnica africana hecha contemporánea, donde fusionaba el pasado con el presente. Estudié también Horton, Dunham y Nicolai. Entonces fui aprendiendo con Alvin Nicolai qué era eso, qué era improvisar. Improvisar era usar los elementos que tú tienes adentro para poder expresar lo que te van guiando, porque a veces como maestros de improvisación técnica,
te van guiando, te dicen dibuja líneas en el espacio y tú las dibujas como quieres, dibuja círculos, gira, usa los niveles que hay en un espacio, cómo construir un espacio, cómo construir elementos que te van dando el resultado de una improvisación que te puede llevar a una composición y que te puede llevar posteriormente a algo creativo. Pero donde construimos la diversidad la construimos aceptando al ser humano. No le podemos poner título a cada quien, porque si no nada más nos autodividimos mucho más en lugar de construir, sino en darnos cuenta que lo diferente nos enriquece. Si yo estoy con alguien diferente a mí, voy a aprender algo de esa persona. Entonces, yo creo que la diversidad es hablarle hoy al ser humano y tenerle respeto como es, lo que sea, y lo que siente, y lo que vive, y lo que desea. Si hay un respeto, vamos a tener una mejor evolución. Y posteriormente me fui a la Laban. A la Laban no aprender la notación coreográfica, pero sí aprender cuáles eran los procesos, porque ellos tienen un proceso creativo muy interesante. Ese proceso creativo te meten a un salón en el cual no hay espejos y tú tienes que empezar a construir lo que están diciendo. Y finalmente a veces juegan con tus emociones. ¿Qué es lo que es jugar con las emociones? Que te digan, demuéstrame que tú quieres ir con movimiento a algún lado, sin decírmelo, o que rechazas algo que te va a llegar, o dibújame una línea visual en el espacio donde entonces tú le des a la vista la energía que realmente tiene, a tus manos la energía que realmente tiene. Si yo quiero dirigir mi energía hacia allá, ni siquiera tengo que ir, puedo voltear y dirigir mi mano y lanzar mi energía en una dirección. Y empecé a entender que también se podía construir a través de la energía, de las emociones, del proceso creado. Hoy yo estoy trabajando con la comunidad afroamericana en Denver, Colorado, en cuestiones contemporáneas. Y a mí siempre me ha parecido una comunidad extraordinariamente maravillosa. Cuando Alvin Ailey vino a México, yo era muy pequeña, pero logró impregnar una parte en mí donde yo me identifiqué muchísimo con su técnica, con su trabajo. Mi otro proceso de crecimiento fue empezar a ir con mi mamá, ya no nada más en términos de una niña que acompañaba a su mamá, sino aprendiendo realmente qué es lo que pasaba en México. Pasaba que a veces nosotros los mismos mexicanos no le dábamos el valor a nuestros pueblos originarios y a nuestras artes y a nuestra artesanía, porque para mí en muchos momentos no es solo artesanía, es realmente un proceso creativo y descriptivo, describen su vida, su forma, los trajes. Yo fui aprendiendo a respetar mis raíces, respetar nuestro país, respetar nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros usos y costumbres y a valorar lo que nuestros pueblos indígenas nos dan. Nos dan representatividad en el mundo, han abierto muchas puertas porque finalmente México, la cultura de México es lo que ha creado interés por venir a conocer desde nuestra época prehispánica hasta nuestros días. Yo estoy como muy dispuesta a seguir como luchando y defendiendo a nuestros pueblos originarios que ojalá tengan una mejor vida, pero al mismo tiempo que no pierdan lo que son, ni su arte, ni su artesanía, ni su cosmogonía, ni su entendimiento de la tierra y del cielo. Me fui a la Dirección General de los Tecnológicos Industriales, que eran CETIS y CEBETIS, donde había un encuentro nacional de arte y cultura. Ese encuentro tenía un proceso municipal, de pequeñas comunidades, estatal y luego el federal,
me tocó ser 22 años jurado del Encuentro de Arte y Cultura y se va construyendo un movimiento gigante en los DGETIS, en los CETIS y en los CEBETIS, tanto que hoy muchos de los coreógrafos que pasaron por los CETIS y CEBETIS son coreógrafos ya conocidos internacionalmente, muy buenos, una diversidad. Yo veía a alguien de Campeche y de Yucatán, pero veías a alguien de Tabasco y ya no se parecía al de Yucatán. Sin embargo, estaba en donde hay una parte del Sotavento también en Tabasco, donde uno va encontrando parte de cómo se fue tejiendo este México diverso y un México que tiene muchos lenguajes, que yo creo que todavía falta saber aprovechar esos distintos lenguajes que tiene nuestro país. Y así me fui autoconstruyendo. Hoy hago coreografía, hoy tengo proyectos distintos que estoy realizando. Estoy yéndome a Estados Unidos, trabajo con las comunidades mexicanas y algunas americanas, además de la afroamericana, donde trabajo una parte contemporánea con lenguaje mexicano y nuestra influencia también de la tercera raíz. Hice un proyecto en danza contemporánea que se llamó La leyenda de la mulata de Córdoba. Yo hoy estoy haciendo uno que le llamamos Los Cuatro Viajes, el Four Journeys, que tiene que ver con la Nao de China. Somos uno de los países más ricos del mundo en cuestión de trajes tradicionales, en cuestión de gastronomía, en cuestión de folclore, en cuestión de artesanía. Es totalmente distinta la artesanía del sur, del sureste, del centro, del norte, del noroeste. Son muy distintas, muy distintos nuestros pueblos indígenas. Los indígenas tarahumaras o los indígenas de Baja California Norte son muy distintos a los indígenas de Chiapas, de nuestro, que aparte se expresan de manera distinta y a veces ves que se expresan hasta como es su vegetación, ¿no? Son más rudos en el norte, son muy frondosos en el sur. En un tiempo que de hecho venían artistas, un escenógrafo que tuvo mi mamá que se llamó Robin Bond, inglés, que vino aquí a México con la esperanza de poder desarrollar su trabajo y lo desarrolló fantásticamente. Entonces yo creo que ese México que ofrece distintas cosas, a veces no lo vemos porque estamos inmersos en las noticias, en las cuestiones negativas, pero yo creo que si buscamos construir a base de lo bueno que tenemos, a base de lo que sí podemos hacer, de lo que sí podemos desarrollar, no puede ser que tengamos esa riqueza y no sabemos qué hacer con ella. A mí me creo que nos falta ser más creativos y el proceso de educación en lo que están los estudiantes y busquen su propio proceso creativo. Yo como artista estoy acostumbrada a buscar inspiración en las distintas fuentes de información. Estoy yendo continuamente a Estados Unidos porque creo que hubo un momento donde los jóvenes que venían de familias mexicanas, algunos ya nacidos allá, algunos que se fueron, había un rechazo hacia su historia o hacia su cultura. Entonces, una de mis metas era ir generando como esa empatía con su cultura, con su historia, con la riqueza de dónde vienen, no con lo que hizo que se fueran de aquí, sino con lo que sí vale la pena recabar, reconstruir y retomar. Sin embargo, que siempre le agradezcan a ese gran país que les abrió las puertas. Y se las abre de una forma maravillosa, tanto que hoy en San Antonio nomás hay 100 compañías de danza tradicional mexicana y algunos ya tienen sus propios lenguajes. Obviamente viene un mestizaje distinto, porque no lo pueden traer nada más tal cual está aquí. Finalmente ellos ya viven también de otra forma y construyen de otra forma y piensan ya en base a lo que han ido aprendiendo y estudiando. Entonces, esa conjunción de no tengo que rechazar esto por aceptar esto, sino estos dos
pilares que tengo en mi vida, cómo me ayudan a ir hacia un camino. Hay 300 compañías en Los Ángeles, no sé, si contabilizáramos en todo Estados Unidos la cantidad de compañías que hablan de México ya en su propia forma de entender a nuestro país y al mismo tiempo hoy por hoy disfrutan de un país que al abrirle las puertas les permitió mejorar cierta calidad de vida. Entonces, yo creo que hay de todo. Y a mí algo que he aprendido que se me hace maravilloso, las compañías allá no son como aquí de que vamos, bailamos, ensayamos y nos conocemos y hacemos amigos. Se vuelven como una comunidad social, donde las mamás llevan los sándwiches, los papás llevan las aguas, la pareja va y le borda las flores. No hay discriminación, no tiene nada que ver quién es A, B, C, Z, L, nada. Se vuelve una comunidad que se acepta, se quiere, se ayuda, se apoya y se construye. Formemos un proceso creativo en nosotros mismos y siempre a los que nos tenemos que superar es a nosotros mismos y no al que tengo enfrente. Tengo que superar mis limitaciones, saber cuáles son, qué me falta aprender para superarlas. Yo no creo en que un ser humano, estas son mis limitaciones y ya ahí me quedé, no creo. No lo creo, creo que siempre tenemos la posibilidad de seguir construyendo, no importa el tiempo que estemos. Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo, aprendo mucho de mi gente, sigo aprendiendo mucho de mis maestros, de amigos. Hoy muchos amigos que estamos relacionados en cuestión de danza y arte, que somos grupos fuertes, que nos ayudamos, nos acompañamos y compartimos información. Y entonces, pues, ojalá esto les sirva para llegar a un proceso creativo en la carrera en la que se encuentren y que se construyan un futuro que crea, que los haga sentir la satisfacción de poder hacer lo que quieren y lo que desean hacer. Gracias.